Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy con las disculpas correspondientes. Vamos a tocar el tópico de lípidos, y con este tópico estamos concluyendo el primer capítulo, que se denomina compuestos bioorgánicos de importancia biológica, para luego entrar al segundo capítulo, que sería actividad bioquímica. Bien, entonces vamos a ver los aspectos que están relacionados con los lípidos. Los lípidos son un grupo amplio, son un grupo heterogéneo, que se caracterizan por presentar dentro del proceso biodegradativo o generar, diríamos, dentro del proceso biodegradativo, una buena cantidad de energía. Prácticamente son las moléculas que permiten generar mayor energía respecto a los carbohidratos y respecto a las proteínas. Ya lo vamos a ver eso cuando estemos viendo la parte de metabolismos propiamente. Sin embargo, presentan algunas características los lípidos que es bueno conocerlos desde el punto de vista siempre de las propiedades físicas y químicas de estas macromoléculas. Decimos macromoléculas porque, no se olviden, estamos relacionando en función de la necesidad nutricional que tiene el organismo vivo, que requieren consumir elevadas cantidades de carbohidratos, lípidos y proteínas en la dieta, y de pequeñas cantidades de minerales, vitaminas, etc., ¿no? Entonces, ese es nuestro parámetro de referencia para esa clasificación. Entonces, decíamos que los lípidos son un grupo amplio también. Una característica importante, que son insolubles en medios acuosos, pero sí solubles en solventes orgánicos, como es el caso del éter, cloroformo, el benceno. Tienen en su molécula la presencia de elementos como ser el caso del carbono, hidrógeno y el oxígeno, al igual que los carbohidratos, ¿no es cierto? O que las proteínas, que además tenían nitrógeno, obviamente. Sin embargo, debemos indicar que este tipo de combinación que hacen a los lípidos le va a dar algunas características muy propias en términos de su estructura propiamente. Ya vamos a verlo en unos momentos también. Pero además de la presencia del carbono, hidrógeno y oxígeno, podemos apreciar en algún momento el fósforo, el nitrógeno y el azufre como elementos que también se van a presentar, pero de manera muy esporádica. Siempre tenemos una estructura base, como una columna vertebral, la sucesión continua de carbonos que están dados a partir de los enlaces covalentes entre átomos de carbono y carbono. Y en este caso tenemos que esos carbonos están saturados con hidrógenos, haciendo una estructura hidrocarbonada. Es una de las características que presentan los lípidos, y que el número de carbonos puede variar en función de la naturaleza de la propia estructura. Algo interesante en los lípidos es que estos presentan dos zonas, dos áreas claramente definidas en términos de la afinidad con el agua. Entonces podemos decir que existe una parte apolar o hidrofóbico, que se caracteriza porque tiende a rechazar el agua, o otros dicen le temen al agua, lo que significa que no interactúa de una manera adecuada con solventes polares, como es el caso del agua. Y también la molécula presenta otra estructura, otro componente dentro de la misma estructura, sería lo correcto, que más bien es polar y es hidrofílica. Quiere decir que
tiene afinidad por el agua o que ama al agua, ¿ya? Entonces, una misma molécula, una región rechaza el agua y otra región tiene afinidad por el agua. Es algo interesante, ¿verdad? Entonces, esto se debe a que existen, obviamente, estructuras polares, como el caso del agua, que pueden interactuar formando, yo qué sé, varios tipos de enlaces, como ser los puentes de hidrógeno, etcétera. Entonces, a esta característica, cuando se tiene una región hidrófoba, que quiere decir que rechaza el agua, y otra región hidrófila, que quiere decir que tiene afinidad con el agua, ambas de manera simultánea en una misma estructura, se le da el nombre de anfipático. Entonces, de las tres moléculas que hemos ido viendo hasta ahora, moléculas fundamentales como son el caso de los carbohidratos, lípidos y proteínas, los lípidos tienen esta característica anfipática, lo que no tienen los carbohidratos y las proteínas. La región hidrófoba, aquella que eh, tiene cierto rechazo al agua, es aquella región que se caracteriza porque tiene una sucesión continua de carbonos y estos carbonos están saturados con hidrógenos. Normalmente esta región se denomina la cola de los ácidos grasos, ¿no? Como veíamos hace un momento en un gráfico complementario donde teníamos carbonos saturados por hidrógenos. Entonces, esa es una región hidrófoba que no tiene afinidad por el agua. Y la región hidrófila, la que tiene afinidad por el agua, ¿no es cierto?, es que posee grupos polares, posee grupos funcionales oxidrilos, puede ser también grupos carboxílicos, en algunos otros casos la presencia de fosfatos. Entonces, esta región sí es afín al agua, es decir, la región hidrófila. ¿Ya? Entonces, la característica principal. La hidrófaba es la región donde tenemos una sucesión continua de carbonos e hidrógenos, es decir, una región hidrocarbonada, mientras que la región hidrofílica es aquella que tiene presencia fundamentalmente de grupos funcionales. Entonces, es una característica. Vamos a ver enseguida con un gráfico de apoyo. Los lípidos entonces son biomoléculas, decíamos, insolubles en el agua por sus características, constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algún momento nitrógeno, fósforo y azufre. Podemos encontrarlos en los aceites, manteca, etc. La función principal de los lípidos será la de ser una fuente de energía, también una reserva de energía, ¿no? O sea, una fuente de energía que es muy importante como una reserva para que pueda utilizarse en momentos en los cuales el organismo requiere de energía. También actúa como una suerte de aislante térmico, como un protector. Quiere decir, en este último caso, aislante térmico, los órganos vitales requieren de una temperatura constante, alrededor de los 36 grados centígrados. Entonces, esa temperatura constante, por ejemplo, a nivel del hígado, el corazón, los riñones, etcétera, debe mantenerse constantes y ahí juega un papel importante la estructura lipídica al actuar como una suerte de un aislante térmico. Evita la pérdida de energía, porque, como vamos a ver más adelante, ya muy pronto, la actividad enzimática, que es parte del proceso metabólico, requiere de una temperatura ideal y constante. No es lo mismo que a nivel de la piel, por ejemplo, donde la temperatura puede ser baja. En época de invierno hace frío, entonces nuestras manos están frías. Sin embargo, nuestros órganos vitales eso no pueden experimentar, tienen que estar con una temperatura adecuada
para que la actividad enzimática sea eficiente. Y se dice que es una fuente de reserva de energía porque el organismo permanentemente está consumiendo energía. Si bien el proceso de ingesta alimentaria se lo hace en diferentes periodos, en diferentes momentos, por decirles en el caso nuestro, el desayuno, el almuerzo, el té de la tarde, quizás en la noche alguna cena o un té, ¿no es cierto? En esos interines no estamos consumiendo alimentos. Sin embargo, nuestro organismo requiere permanentemente energía. Entonces, tenemos un sistema de almacenamiento de energía que va aprovisionando a nuestro organismo de esa energía para facilitar el proceso metabólico. Es más o menos como los celulares. Los celulares, por ejemplo, los vamos cargando en algunos momentos, ¿no es cierto? Puede ser en la noche o en la mañana para que nos dure la carga todo el día, o de repente 2 veces al día, digamos en la mañana y eso de las 3 de la tarde volvemos a cargar porque ya el acúmulo de energía en la batería obviamente está gastándose. Sin embargo, el celular requiere permanentemente de energía para estar activado, para que todas las funciones que tengan se puedan desarrollar de manera tal que tengamos un buen funcionamiento. Lo mismo ocurre con nosotros. Entonces, esa fuente de energía lipídica va a jugar un papel importante en el aporte de metabolitos que sean capaces de generar energía para el organismo vivo. De todas maneras, todos esos conceptos los vamos a ampliar muchísimo más cuando estemos viendo la parte de metabolismos. Este es un cuadro interesante que nos permite complementar lo que hace un momento decíamos. En el caso de las dos regiones que tienen los lípidos. Aquí podemos ver, apreciar la cola que también se denomina, que es la región que no tiene afinidad por el agua. Es una región hidro y además que puede variar en el tamaño correspondiente. Esto es insoluble en medios acuosos. Y esta es la otra región que tiene afinidad por el agua. En esta región, como podemos apreciar, presencia de grupos oxidrilos, y uno de ellos que forma el grupo oxidrilo constituyendo la función carboxílico, estará siempre en el carbono número 1. Esta es la función carboxílico propiamente, que es afín al agua. Entonces, esta es una característica propia que tienen los lípidos, ¿no es cierto? Una región soluble en agua que tiene afinidad por el agua y otra región que no tiene afinidad por el agua. Decíamos que los lípidos cumplen diferentes funciones biológicas de mucha importancia. La energética es una de las principales en su proceso biodegradativo que vienen los lípidos con las beta-oxidaciones, pasando por el ciclo de Krebs, cadenas respiratorias, llegan a generar una elevada cantidad de energía, mucho más, casi el doble de los carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, por cada gramo de carbohidrato, por decirles algo, generamos alrededor de 4.5 kilocalorías de energía. Y por cada kilogramo de lípido, generamos alrededor de 9 kilocalorías de energía. Entonces, son moléculas muy energéticas. También los lípidos son partes estructurales, son parte de la membrana celular. Ustedes muy bien conocen por biología que los lípidos tienen, ¿no es cierto?, un constituyente a nivel de la membrana celular, una región lipídica, proteica lipídica, que hace que se tenga una selectividad en el ingreso de estructuras químicas al interior de la célula. Regulan la actividad de las células y de los tejidos. También es sumamente importante en ese aspecto. Si hablamos de la clasificación de los lípidos, vamos a decir que estos pueden clasificarse en función de la presencia de los grupos funcionales característicos que poseen en la estructura hidrocarbonada. Y a partir de eso, obviamente, la solubilidad o la casi nula solubilidad que presenta frente al agua.
Entonces tenemos, por ejemplo, inicialmente a los ácidos grasos. Ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. Cuando decimos saturados, es que esos ácidos grasos, específicamente a nivel de los carbonos, tenemos, eh, tenemos los enlaces simples entre carbono y carbono. A eso se refiere. Mientras que los insaturados son aquellos que en algún momento entre carbono y carbono tenemos un doble o un triple enlace. En otras palabras, nos acordamos de los alcanos, de los alquenos y alquinos. Los alcanos se caracterizan por la presencia de un simple enlace entre carbono y carbono. En este caso, a eso se denomina saturados. Y los insaturados son los alquenos y alquinos, donde pudieran existir un doble o triple enlace. También en la clasificación podemos tener los saponificables, que pueden ser de los tipos simples o compuestos. Simples, como ser la formación de las acilglicéridos y los séridos, y los compuestos, los isofosfoglicéridos y los esfingolípidos. Los insaponificables podían ser los isotrepenoides, esteroides y prostaglandinas. Entonces, este es un esquemita donde vemos la clasificación que estamos indicando, donde tenemos los saponificables que pueden ser simples y complejos. Los simples pueden ser los ácidos grasos propiamente, los acilglicéridos, los séridos. Los complejos pueden ser los fosfolípidos, los glucolípidos. Y en el caso de los insaponificables tenemos a los isoprenoides, esteroides y prostaglandina. Hablando específicamente de los ácidos grasos, vamos a decir que estos son biomoléculas orgánicas de naturaleza lipídica que tienen una larga cadena hidrocarbonada, lo que habíamos indicado como la cola, ¿no es cierto? Una larga cadena hidrocarbonada, donde se caracterizan por una muy buena cantidad de carbonos saturados con el correspondiente hidrógeno. Y en el otro extremo tenemos lo que vendría a ser la presencia del grupo funcional carboxílico. ¿Ya? Decíamos que la unión entre carbono y carbono se caracteriza porque son enlaces covalentes, simples. En el caso de los saturados, los insaturados pueden tener algún doble enlace presente en esa estructura llamada la estructura hidrocarbonada lineal propiamente. Y claro, sabemos ya desde el colegio que los carbonos siempre mantienen una tetravalencia, eso en términos de la saturación y en términos de completar a partir de compartir electrones a una estructura llamada octeto. Entonces siempre tenemos que los carbonos, sobre todo primarios, están unidos mediante un enlace simple a otro carbono y un enlace y el resto de los enlaces a hidrógenos correspondientes. Tenemos aquí también a un carbono secundario, donde tenemos dos enlaces diferentes a dos carbonos diferentes y dos enlaces a dos carbonos de hidrógenos, ¿no? Aquí entonces podemos ver la estructura hidrocarbonada, la que no tiene afinidad por el agua, y aquí tenemos la estructura que tiene afinidad por el agua, dado fundamentalmente por el grupo carboxílico. Ese lo puedes representar también de esta manera, donde las esferas bromas corresponden a los carbonos, las esferas celestes corresponden a los hidrógenos, a esta estructura hidrocarbonada. Las esferas de color rojo corresponden a los oxígenos. Dentro de los ácidos grasos, los saturados, decíamos que son aquellos que presentan enlaces simples entre carbono-carbono en la cadena hidrocarbonada, a este nivel. Entonces, todos estos vértices corresponden a la presencia de un átomo de carbono. Y como podemos apreciar, entonces, existen enlaces simples entre carbono y carbono, ¿no? Y obviamente aquí tenemos la estructura que es afín al agua, ¿no? Con la presencia del grupo carboxílico.
En la disposición espacial presenta una suerte de zigzag y pueden ser flexibles y sólidos a temperaturas ambientes. Por ejemplo, el ácido mirístico es un ácido graso constituido por 14 carbonos. Tenemos 14 carbonos. El ácido palmítico tiene 16 carbonos. El ácido esteárico tiene 18 carbonos. Entonces, si estos ácidos grasos son saturados, normalmente reciben el nombre de grasas. ¿Ya? Son grasas. Y estos se encuentran en los animales con preferencia. Entonces, los ácidos grasos saturados. La diferencia entre los diferentes ácidos que habíamos indicado, el ácido mirístico, palmítico, esteárico, no es nada más que en el tamaño de esta región hidrocarbonada, que tiene un mayor número de átomos de carbono, puesto que en esta otra región tenemos la presencia del grupo carboxílico. Este es un ejemplo del ácido palmítico. Y aquí tenemos una forma muy condensada de escribir al ácido palmítico, donde tenemos los 14 carbonos centrales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y luego tenemos el radical metil, y por acá tenemos el grupo carboxílico. Los insaturados ya de pronto presentan uno o varios dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada, como podemos apreciar por acá. Aquí se está pintando en esta zona de color rosa el doble enlace carbono-carbono. Entonces ya no es un ácido graso saturado, sino ya es un insaturado. Además, a ese nivel donde se encuentra el doble enlace, se forma una suerte de un ángulo en esta estructura hidrocarbonada, a diferencia de los saturados, que si bien tienen la forma de zigzag, pero de manera general es lineal. Mientras que en los insaturados también son lineales, pero existe una pequeña curvatura dada por se encuentra el doble enlace. Tenemos un ejemplo de estos ácidos insaturados, al ácido oleico de 18 carbonos, el ácido linoleico de 18 carbonos también. La diferencia está que el oleico tiene, el linoleico tiene dos dobles enlaces. Estos ácidos grasos se llaman también aceites. Su estado en el cual se encuentran son líquidos. Se encuentran en los vegetales, ¿no? A diferencia de son sólidos y se encuentran en los animales. Acá también tenemos otra representación de mejor manera el doble enlace y obviamente la desviación que se presenta en ese punto. Un graso saturado y un ácido graso insaturado, entonces, ¿no? De los ácidos grasos está justamente por las zonas polar, donde se encuentra el grupo carboxílico, la región donde tiene afinidad por el agua, y la zona apolar, que es la hidrocarbonada, que no tiene afinidad por el agua. Entonces, esta tiende a establecer algún tipo de enlaces, como ser los enlaces Van der Waals, que son enlaces orgánicos débiles que por variación de temperatura inmediatamente se rompen. No son enlaces fuertes como los enlaces covalentes. El tamaño de la cadena alifática, la hidrófaba, o sea, la que es insoluble en el agua, de alguna manera, tiende a darle características y diferir de un ácido respecto a otro. También aquí se puede apreciar que se forma una suerte de micelas o una monocapa o algunas veces una bicapa
en las superficies en las cuales se encuentra. Si hablamos del punto de fusión, existe también cierto tipo de variación, fundamentalmente dado por el número de carbonos. Va a incidir mucho en el punto de fusión. El número de carbonos que se encuentran en la región hidrocarbonada, ¿no? Y el número de dobles enlaces si este tuviera. Si, por ejemplo, tenemos dos ácidos grasos saturados, a mayor número de carbonos, mayor número de enlaces Van der Waals que se deben romper. Por lo tanto, el gasto de energía va a ser mayor y provoca un punto de fusión alto, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una estructura hidrocarbonada de mayor número de átomos de carbono, esto puede generar mayor cantidad de enlaces del tipo Van der Waals. Y entonces se requiere mayor energía para romper este tipo de enlaces, aunque no son muy fuertes, pero sí, obviamente en términos energéticos se requeriría una energía para la ruptura correspondiente. Lo que se traduce entonces que existe un mayor punto de fusión. Sin embargo, los ácidos grasos insaturados, ¿no es cierto?, que presentan este tipo de enlaces Van der Waals son escasos, por lo que la energía necesaria para romperlos va a ser menor. Por lo tanto, su punto de fusión también disminuye. La esterificación es otra de las propiedades químicas de los ácidos grasos. Y la esterificación no es nada más que un proceso de reacción química que se va a dar a partir de un ácido graso y un alcohol o un polialcohol. La reacción entre un polialcohol o un alcohol con un ácido graso genera un éster. Este es el proceso de esterificación. Y la reacción va a liberar moléculas de agua. Aquí tenemos el caso de la glicerina o el propanotriol. La glicerina o también denominado propanotriol. Y aquí tenemos una estructura general de un ácido graso. El R puede variar porque es la cadena hidrocarbonada, porque la reacción que se va a producir va a ser en la zona afín al agua, ¿cierto? Donde se encuentran, como podemos apreciar acá, los grupos carboxílicos. Grupo carboxílico, grupo carboxílico, grupo carboxílico. Entonces, la glicerina reacciona con 1, 2, 3 ácidos grasos y genera un éster. Esta región que tenemos acá, que estamos marcando con el puntero, vendría a ser aquello que corresponde a la glicerina. En otras palabras, el hidrógeno del grupo funcional oxidrilo, el hidrógeno se une con el oxidrilo que proviene del grupo carboxílico. Y entonces, dos hidrógenos y un oxígeno generan agua. A cambio se produce un enlace, como ven ustedes acá. Ya se está produciendo un enlace carbono-oxígeno. ¿Ya? Lo mismo ocurre con este segundo grupo oxidrilo de la glicerina. El hidrógeno se va a unir al grupo oxidrilo del ácido graso y va a generar la segunda molécula de agua. Y a cambio, el oxígeno se va a unir hacia el carbono. En este tercer grupo oxidrilo ocurre algo similar. El grupo oxidrilo del grupo carboxílico del ácido graso con el hidrógeno de uno de los oxidrilos del alcohol forman la tercera molécula de agua y a cambio se va a dar origen a un enlace entre el oxígeno y el carbono. Entonces, ahora ya se ha formado una sola molécula denominada un éster. La esterificación es la reacción en la cual un alcohol, pudiera ser como en este caso un polialcohol, ejemplo la glicerina, se une a los ácidos grasos formando el éster y obviamente liberando aguas en términos de la cantidad igual a las reacciones que se están presentando. Acá tenemos 1, 2, 3 reacciones, 3 moléculas de agua. La saponificación también es otra de las reacciones interesantes que presentan los ácidos grasos y es aquella que
permite la reacción con una base, como es el caso del hidróxido de sodio, o su nombre comercial, la sosa cáustica. Y lo que va a dar origen va a ser igual a la formación de la glicerina, el propanotriol, y la formación del jabón, ¿no? La saponificación está relacionada con la fabricación del jabón. Entonces, lo que normalmente se hacía es tomar la grasa, tomar la sosa cáustica, hacerlo reaccionar, se formaba un sobrenadante, como es el caso de la glicerina, y una masa poco gelatinosa que luego eso se podía desecar, que da origen al jabón. Entonces, la saponificación es una de las propiedades que presentan los ácidos grasos. Entonces, esa saponificación puede ser simple y pueden ser compuestos también. En los lípidos simples vamos a ver que estos lípidos saponificables tienen una composición química donde intervienen el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Vamos a hablar, por ejemplo, el caso del acilglicérido, que es la grasa simple y neutra, que son ésteres que se obtienen por la reacción de los ácidos grasos saturados o insaturados y la formación de la glicerina o el propanotriol. A partir de esto se puede formar, dependiendo de la reacción de estos ácidos grasos con la glicerina, se forman los monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos apreciar. Los monoglicéridos es que un solo oxidrilo de la glicerina produce la reacción química con el ácido graso, da origen al monoglicérido. El diglicérido es que son dos los grupos oxidrilos de los tres que tiene la glicerina, dos están uniendo de manera independiente a dos ácidos grasos. Son los diglicéridos. Y los triglicéridos son que los tres oxidrilos que tiene la glicerina se unen a tres diferentes ácidos grasos, ¿no? Eso se refiere. Las ceras son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes, también de cadena larga. Las ceras son sólidas, totalmente insolubles en el agua. Todas las funciones están relacionadas con la impermeabilidad al agua. Obviamente tiene una consistencia firme. Esta es una estructura general de la cera, entonces, ¿no? En los lípidos complejos podemos indicar que estos ya pueden tener la presencia de nitrógeno, fósforo, azufre o una molécula de carbohidratos, de un glúcido propiamente. En los principales de estos tipos de estructuras vamos a tener que son parte de la membrana celular en la región lipídica, ¿no es cierto? Entonces, en biología se deben acordar la región proteico-lipídico-proteico. Esa región lipídica justamente tiene este tipo de lípidos complejos. A estos, dependiendo, se los denomina los fosfolípidos cuando existe una relación directa entre la estructura lipídica con los fosfatos. Y cuando la estructura lipídica está unido con un carbohidrato, en este caso la glucosa, serían los glucolípidos. Aquí tenemos un ejemplo de los fosfolípidos, ácido fosfatídico, por ejemplo. Tenemos por acá la presencia del grupo fosfato, ¿no? Acá está el fosfato. Y la estructura del ácido graso. Entonces, esta vendría a ser una estructura ya compleja. Ya no es totalmente hidrocarbonada y un grupo funcional carboxílico. Ahora tenemos ya a la función fosfato en la cabeza polar. Los insaponificables son aquellos que se caracterizan porque no tienen la capacidad de formar jabones. Eso es importante.
por la polimerización de los isoprenos que estos presentan. Y son abundantes en las células fundamentalmente vegetales. Estos no pueden formar jabones, como en el caso de las grasas que se los puede obtener de, de origen animal, el cual puede reaccionar con las bases, con una sosa cáustica. Esto es lo más comercial y dar origen a los jabones. Ahora, en un proceso de refinación mucho más fino, se generan también los jaboncillos, donde ya se le da la presencia de aromatizantes, se controla el pH para que no produzca daños en la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la cosmética se va trabajando con mucho cuidado con los jaboncillos. Bien, estas son las principales características que teníamos que ver en la parte de los lípidos. Son moléculas interesantes desde el punto de vista estructural y que cuando estemos viendo las beta oxidaciones vamos a apreciar la importancia de esa cadena hidrocarbonada en términos de la liberación de los carbonos formando el acil graso, formando los grupos funcionales acil que serán utilizados dentro del ciclo de Krebs para la generación de energía. Y como tiene una cadena muy larga, entonces obviamente va haciendo un proceso que permanentemente aporta metabolitos para esa biodegradación, en lo que viene a ser el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, que se traduce y culmina en la generación de energía que se produce en la propia fosforilación oxidativa. Esa energía normalmente se lo maneja en forma de ATPs, el adenosín trifosfato. Bien, jóvenes, con esto vamos a concluir la clase. La clase es un poco corta, no ha sido muy amplia, pero nos muestra los aspectos principales de los lípidos. Entonces, ya conocemos las características de los carbohidratos, lípidos y proteínas, que es lo que vamos a hablar con mucha frecuencia dentro de lo que es el metabolismo y el proceso bioquímico propiamente. En la siguiente clase vamos a tocar ya el segundo tema, que es actividad bioquímica. Allí vamos a ver ya los constituyentes de la actividad bioquímica. Vamos a hablar de las enzimas, vamos a hablar de la energía, vamos a hablar de la termodinámica, vamos a hablar de los procesos ox-redox, que son procesos que se van desarrollando en el metabolismo, para luego ya entrar propiamente a metabolismos de carbohidratos, lípidos y proteínas, los ciclos, las vías y todo ello. Bien, jóvenes, entonces agradecerles por su asistencia a la clase de hoy y el día de mañana estaríamos empezando con el tema de actividad bioquímica. Gracias, doctor. Hasta luego. Bien, hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes, señoritas. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doc. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doc. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Gracias, doctor. Que tenga buena noche. Hasta luego. Gracias, igualmente, que tengan una bonita noche. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.